6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, nosotros nos proponemos abordar varios temas. Está el tema del atentado contra una pareja judía. Está el conflicto con la Universidad de Harvard, en la reunión de la OEA sobre Haití. Y bueno, hay una solicitud que está haciendo el presidente del Senado para auditar el Senado de la República Dominicana. Entonces, yo quiero empezar después de dar los buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Quiero, y a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23, todos los que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Bueno, ¿qué pasa con esto que ocurrió en Washington? Estamos hablando de la pareja de diplomáticos judíos, una pareja muy joven que resultó muerta. Ellos estaban en un evento del Comité Judío Americano en Washington. Estamos hablando de una actividad en el Museo Judío de Washington. Y entonces resultaron muertos. Y se pudo identificar, o él mismo después confesó los hechos, al joven que mató a esos otros dos jóvenes. El que cometió los crímenes responde al nombre de Elías Rodríguez. Tiene apenas 30 años de edad. Es un filólogo. Y voy a explicar lo que es eso. Entonces, los muertos son Yaron Lichinsky, 30 años, y su pareja Sarah Milgrim, 26. Ellos estaban en proceso de casarse y entonces estaban en esta actividad. ¿Y a qué obedece esta actividad? Bueno, se está conmemorando el 77 aniversario de la creación del Estado judío. Y evidentemente que ese hecho está relacionado con el establecimiento del Estado judío, que obedece a varias cuestiones de orden política, religiosa, culturales, pero nos remontamos a las últimas a final del siglo XIX, la llamada Declaración de Balfour. Déjeme ver si consigo el texto, que es muy importante, lo del texto de la Declaración de Balfour, porque el texto es muy cuidadoso, pero lo que se ejecutó no lo es tanto. Y esa es una de las raíces de muchos de estos problemas. Porque evidentemente que en esta declaración está la petición equilibrada.
en la carta que le escribió en el año de 1917 al barón de Rothschild, por su condición de judío. Entonces, el Balfour es el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido. Resulta que lo que hoy es Israel y Palestina, o la zona donde están los palestinos, era la Palestina británica hasta el año de 1948. A partir del 1948, los británicos desocupan Palestina y se supone que ahí se va a dar cumplimiento a la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947. Pero antes del 47 está esto que es como la base, ¿no?, de la creación del Estado de Israel, la declaración de Balfour. Pequeña, creo que son 67 palabras, pero precisas. El gobierno de su majestad, le dice Balfour a Rothschild, el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo, entendiéndose claramente que no debe hacer nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Esta última parte de la declaración de Balfour casi siempre se obvia. Es cierto que dice que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de ese objetivo. Hay muchos que dejan la declaración de Balfour en ese punto, pero no tiene punto ahí, sino tiene una coma, y a partir de esa coma dice la declaración de Balfour, entendiéndose claramente que no debe hacer nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina. Lamentablemente, esta parte es la parte por la que nos hemos quedado esperando, Se constituyó el Estado de Israel, eso ocurrió el 14 de mayo de 1948, por eso es que en estos días las embajadas, incluyendo la dominicana, han estado haciendo actividades en todas partes del mundo conmemorativa del 77 aniversario de la creación del Estado de Israel. Esa actividad que había en el Museo Judío en Washington está dentro de estas conmemoraciones. Y ahí fue que se produjo este incidente donde un joven de 30 años, filólogo, fue y mató a una pareja de jóvenes. ¿Por qué hacer estas referencias ante un hecho que de lo que se trata es de un atentado que hasta ahora las autoridades dicen que es aislado? Puede ser aislado en el sentido de que quien lo cometió no tenga complicidades en esto, que haya sido una acción solitaria, pero el hecho de que haya sido solitaria, que tenga un responsable, no proyecta necesariamente el acontecimiento como aislado, porque ya ustedes ven que no es aislado, se da dentro de un contexto. Y ese contexto no hace otra cosa
que pretender enviar un mensaje. Estamos hablando que con lo que ha ocurrido en Gaza, estamos hablando de más de 50.000 palestinos que han muerto. Entonces, lo que esto está significando es que si al mundo y a Estados Unidos le preocupa esta parejita de inocentes, así que tal vez no tienen ninguna responsabilidad de sangre, cayera en Washington, entonces, que por qué no hay el mismo nivel de preocupación por las víctimas de Gaza. Ese es el mensaje que la acción quiere transmitir, porque cuando vemos al individuo y su carrera, él es filólogo. Hay dos formas de examinar, de estudiar, de profundizar en la cultura. Una es a través de la filología, otra de la etnografía. La filología estudia las culturas a través de los textos fundamentales de esa cultura, su literatura, por ejemplo, sus textos históricos, por ahí va la filología. El examen de la cultura a partir de las narraciones que están escritas. Pero la etnografía entonces la estudia a partir de un contacto directo con la cultura, de observaciones directas con la cultura, no ya a través del lenguaje, por lo menos no del lenguaje escrito, porque también se basan en el lenguaje hablado, en el comportamiento directo de las personas. Quien estudia filología no es una persona que está haciendo una carrera con la finalidad de que esta es la carrera con la que yo me voy a ganar la vida, sino que es una persona que hace una carrera con un propósito de vida. De manera que él debe estar muy consciente de lo que ejecutó y de los fines con los que ejecutó esos crímenes que se produjeron ayer en Washington, donde esta pareja resultó muerta en el 77 aniversario, en los días, porque el 77 aniversario de la fundación del Estado de Israel es el 14 de mayo. Es el 14 de mayo. Entonces, ya sabemos que cuando se creó el Estado de Israel, aunque la resolución 181 de Naciones Unidas disponía también de la creación del Estado palestino, no se creó el Estado palestino, pero no se creó porque tampoco en esos momentos los palestinos estaban en eso. Lo que hicieron los palestinos y lo que hizo el mundo árabe fue que le declaró la guerra a Israel. Y entonces se entró en la guerra árabe-israelí. Es decir, a Palestina en principio no le interesó a los palestinos la creación de un Estado palestino. Lo que le interesó fue que no se creara el Estado de Israel. Y se declararon en guerra contra Israel, e Israel pues ha hecho provecho de todos estos conflictos, incluyendo del primero que se da con su declaratoria de Estado para imponer su superioridad militar en ese sentido. Después, entonces, los palestinos van a reasumir el planteamiento de la creación de un Estado palestino, pero en el momento en el que se produjo la 181 no les interesó. Lo que les interesaba era que no se creara el Estado de Israel. Bueno, vamos inmediatamente haciendo referencia breve para pasar a otro tema, a lo que
a la profundización del conflicto con la Universidad de Harvard, del gobierno de Donald Trump. Ya Donald Trump pues le había cortado el presupuesto a la universidad. Es decir, la universidad no está recibiendo presupuesto público. Pero ahora hay una decisión del Departamento de Seguridad Nacional, DHS por las siglas en inglés. ¿Qué ocurre? Que no podrán, de acuerdo con esa resolución, pues aceptar estudiantes extranjeros. Eso es una barbaridad que es insostenible, porque no hay juez que trate esto que vaya realmente a aceptar que una cosa como esa se consume, porque es una cuestión totalmente absurda. ¿Qué ha dicho la universidad? Bueno, la universidad ha dicho que estamos plenamente comprometidos con mantener la capacidad de Harvard de acoger a nuestros estudiantes y académicos internacionales que provienen de 154 países y enriquecen a la universidad y a la nación. Lo que es así, señores, esas universidades para los Estados Unidos de América son parte de su poder, pero parte esencial de su poder y de su influencia en todas partes del mundo. Es decir, tú ser un referente en el que el mundo sienta que tú tienes que pasar por ahí, que tú eres una referencia de conocimiento, que tú eres una referencia científica. Eso nada más es un privilegio para el país que lo tiene. Pero nada más es un privilegio para el país que goza de eso. Bueno, parecería que ha llegado al poder una claque que quiere destruir a ese país. Y que quiere destruir, en vez de hacer grande ese país, parecería que lo que quieren es destruir las grandezas de ese país. Porque eso es totalmente absurdo. Ellos tienen un 11% de la matrícula de la universidad que es extranjera, cerca de 7,000 estudiantes, una cantidad de profesores. También por ahora la medida es contra los estudiantes extranjeros. Es decir, un país está renunciando a influir en la formación de la clase dirigente del mundo. ¿Por qué? Porque los que se forman en estas universidades, indiscutiblemente que son personas que van a tener una influencia y una referencia importante en sus respectivos países. Y son no otra cosa que una extensión del propio poder estadounidense. Pero ya veremos, porque eso es lo que implica, el populismo que encamina al poder gente que no tienen un concepto de la política, de la historia, que creen en cualquier cosa que se puede lograr, pero sin que eso esté debidamente fundamentado. Porque la verdad es que eso no cabe en cabeza sensata que una cosa como esa esté hoy en discusión. Pero bueno, quiero referirme a la reunión de la OEA, a la reunión de emergencia que se llevó a cabo ayer en la OEA sobre Haití.
ya había advertido que nos preparáramos porque nuestros latigazos venían. Porque, de hecho, la OEA, que no tiene mucha cosa que hacer, entre las cosas que no iba a dejar de hacer era tratar de repartir culpas para limpiar un poco su propia falta de actuación. Y entonces, allí las autoridades, si se le puede llamar así, la gente que está al frente de lo que, de la caricatura de gobierno que hay en Haití, pues trató de redistribuir la culpa de la crisis que vive ese país. Entonces, el ministro de Defensa, óigase bien, que tiene que vivir debajo de una cama, escondido. Yo no sé si puede haber ministro de Defensa en un país que está en manos el control de su territorio de gangas criminales. ¿Qué defensa ni defensa? ¿Qué secretario de Defensa ni secretario de Defensa? Y no puede salir a la calle. Entonces, el señor que es identificado como ministro de Defensa de Haití, Jean-Michel Moïse, explicó qué es lo que está pasando con las bandas criminales. Pero el pobre Haití no tiene armas ni drogas. Esas bandas criminales tienen armas porque se alimentan de República Dominicana, se alimentan de Estados Unidos y se alimentan de Colombia. Igual tampoco producen droga. La droga le llega de Colombia y le llega a República Dominicana. Es decir, que si esos gobiernos cumplieran con los controles necesarios para que armas no lleguen hasta nosotros, el problema que ellos tienen allá es un problema que disminuye. Pero no puede disminuir porque esas pandillas están suplidas de armas de estos tres países. Es decir, estos tres países son los responsables de eso. Son los responsables de eso. Bueno, por otra parte, sí, el señor Almagro dijo que el tipo de operación que se ha aplicado hasta ahora no responde a la crisis de Haití, que hay que cambiar la estrategia. Y entonces, lo que no se podía quedar, la ministra de Relaciones Exteriores, si hay ministro de Relaciones Exteriores ahí, habla de que le preocupa, expresó su preocupación por los actos xenofóbicos de los dominicanos, que consisten en los malos tratos infligidos a mujeres haitianas embarazadas y lactantes. Cuando si hay malos tratos a esas mujeres, esos malos tratos se lo dan en Haití, donde esas mujeres no encuentran dónde ir a dar a luz y tienen que pasar por la humillación de cruzar una frontera para tratar de encontrar un sitio. Tratar de encontrar un sitio porque están peores que una coneja. La coneja tiene que tener su madriguera y la tiene para desembarazarse. Ellas ni siquiera eso tienen. Ni siquiera eso tienen en su país. Ni siquiera eso. Entonces, ese país responsabiliza a los otros de lo que son los tratos. Bueno, es verdad, señores, que la expulsión de un país no es un trato con flores. Es decir, no debe incurrir en abuso, pero no es un trato con flores. No es un trato con flores. La expulsión de un país
pasa por cierto, el que es expulsado de un país de por sí se siente humillado. De por sí se siente humillado. Sí, el trato, no vamos a decir que el trato es una cosa de maravilla como para que una gente pueda sentirse orgulloso. No, 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 no. El que lo toman para sacarlo de un país, decirle, mire, váyase para su país. La verdad es que el trato es incómodo, pero no hay de otra. Es decir, el que está en un país donde no le toca, tiene que ser expulsado. No importa que sea niño, no importa que sea embarazada. ¿Por qué? Porque con el cuento de los niños y de los embarazados es que realmente quieren resolver el problema. Por ahí es que quieren resolver el problema. Y entonces vienen con todo el chantaje de la sensibilidad, de una serie de cosas. No. Los países, el que no quiera eso, que contribuya a que eso no esté. Entonces, que vaya a hacer algo por ese país de verdad. Va a hacer algo por ese país de verdad, porque lo único que hay que hacer, señores, es sencillo. Pero estamos viendo un problema que es fácil, de las cosas más fáciles que hay en Haití, de todos los problemas que tiene. Vamos a hacer una maternidad o 2 maternidades y y ya ese problema se acabó. Ese problema se acabó. Entonces, eso era lo que había que esperar de ahí. No iba a salir otra cosa, porque no, la OEA no puede hacer nada sin Estados Unidos. Si Estados Unidos lo apoya, la OEA entonces monta lo que sea. Pero si Estados Unidos no lo apoya, la OEA no está en condiciones ni en capacidad de montar absolutamente nada. Hablar, y a la hora de hablar, desde luego, que van a hacer críticas sobre la República Dominicana como siempre lo han hecho. Por eso, ayer había preanunciado esto. Esperemos que por ahí vienen estas cosas contra la República Dominicana. Entonces, todo eso está dentro de todas estas contradicciones con la que se ha levantado este país que es Haití, o esto que Sudir Hassan Racing llama la improvisación política más magistral de la ilustración radical. Bueno, señores, miren, quiero referirme a este llamado, a esto que está planteando el presidente del Senado, Ricardo de los Santos. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reveló ayer que las gestiones del Senado de la República no han sido auditadas en los últimos 10 años. Por esa razón solicitó a la Cámara de Cuentas que audite sus finanzas desde el año 2020 hasta la fecha para cumplir con una exigencia de transparencia. De los Santos exigió una revisión de los ingresos y los gastos de la Cámara Alta en los últimos 5 años. En su discurso, el presidente del Senado recordó que ocupó el puesto en agosto de 2023 y que nunca solicitó una auditoría por los conflictos internos que vivía la Cámara de Cuentas en ese entonces, y que a su juicio impedirán hacer la revisión transparente. Bueno, senador, aunque usted no la solicitó aquella vez por los conflictos que le impedían a esa Cámara de Cuentas hacer un trabajo transparente, pues, y aunque sus intenciones sean las mejores, resulta que usted le está pidiendo una auditoría a una Cámara de Cuentas que no puede ser una sola auditoría sin ser auditada, sin ser doblemente auditada, porque tiene que ser auditada la Cámara de Cuentas saliente. Tiene que ser auditada la gestión de la presidenta de la Cámara de Cuentas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sin esas cosas,
estamos en el mismo lugar que usted dice en el que estábamos con la Cámara de Cuentas anterior, a la que usted no le solicitó la auditoría porque no estaban en condiciones de hacer eso con la transparencia necesaria. Si aquella no estaba en condiciones de hacerla con la transparencia necesaria, está una que acaba de ser escogida por quienes le están pidiendo esa auditoría, a pesar de que no tomaron en cuenta un requisito que es verdad que no está en la ley, pero se supone que debe estar en la lógica. Ese requisito es verdad que no está en la ley de la Cámara de Cuentas, ni de la vieja ni de la nueva. Que una persona que esté pendiente de auditoría de la Cámara de Cuentas no puede ser miembro de la Cámara de Cuentas. No digo yo presidente, no, que no puede ser miembro de la Cámara de Cuentas. Ese requisito no está en la ley, es verdad, pero se requiere que esté en la ley el hecho de los conflictos de intereses. Y ahí no se sabe claramente que hay un conflicto de intereses. Es decir, es una cosa elemental, totalmente elemental. Entonces, la transparencia, decía ayer y repito, no es un discurso. La transparencia es una práctica. La primera garantía de transparencia en el Estado es la Cámara de Cuentas. Si no hay Cámara de Cuentas, a ese Estado no le interesa la transparencia. Y a este Estado no le ha interesado, ni a este gobierno le ha interesado la transparencia. Porque si no hubiese incurrido en eso. Por eso, aunque existan buenas intenciones, todas esas cosas van a carecer de credibilidad. De credibilidad. ¿A quién usted le va a pedir Cámara de Cuentas? Una Cámara de Cuentas que no está en condiciones de auditar a nadie y que fue escogida para que no auditara a nadie. Que usted coge prácticamente un preso de confianza y lo pone como presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Y para qué que usted lo pone ahí? ¿Para qué lo pone ahí? Ah, bueno, ¿para qué? Para el manejo mediatizado de todo lo que tenga que manejar. Para que no haya transparencia, para que no haya auditoría. Eso es un claro pacto de impunidad. Un pacto claro de impunidad, un pacto descarado de impunidad. Entonces, no tenemos Cámara de Cuentas, lamentablemente. Lo demás es chelcha. Cambio y fuera.